Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos demitimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que nos estás escuchando. Estás en tu programa de El Manso Cordero Podcast. En esta ocasión les traigo el siguiente episodio que lo hemos titulado Alejarse de Dios y sus consecuencias. El episodio anterior se trató de la creación de los ángeles y los demonios. Voy a traer un poco el resumen de ese episodio, no ahorita, sino que casi hasta el final, porque le queda bien perfecto a este episodio como si fuera un rompecabezas. Y es necesario dejarlo casi hasta el último. Y en el anterior episodio les comprobé bíblicamente que los ángeles que fueron expulsados del demonio ahora están aquí en la tierra y rigen y gobiernan pues este mundo. El tema, alejarse de Dios y sus consecuencias, el 95% de las personas van a creer inmediatamente que es algo muy negativo, que nos va a ir muy mal si nos alejamos de Dios. Entonces voy a ser muy sincero, voy a repetirlo y posiblemente lo voy a modificar un poco para que se entienda mejor. Alejarse de Dios y sus consecuencias, no necesariamente en este plano terrenal, pero en el otro. Ya les voy explicando de qué se trata esto. Va a haber muchas personas, yo no puedo decir que si te alejas de Dios vas a tener consecuencias negativas toda tu vida. No puedo decir eso porque va a haber personas que me van a venir a dar la contraria y van a tener la suficiente evidencia para probar que yo estoy equivocado en esta teoría, en lo que estoy yo predicando. Y van a tener la razón. Por eso es que estoy dándole quebrada a ese poco porcentaje de personas que van a venir a decir, no, estás equivocado. Yo tengo un trabajo muy bueno, tengo buenas casas, buenos carros, he mandado a mis hijos a la universidad, me va bien, tengo todo. Va a haber unos que posiblemente dicen creer en Dios, pero van a decirme no somos fanáticos, pero estás equivocado. Yo no estoy tan cerca, no soy fanático y a mí me va muy bien. Va a haber otros que tal vez no creen. Y sí hay personas que no creen y son millonarias, ¿verdad? Por eso es que debo de cuidar lo que estoy diciendo. Entonces, para ciertas personas, para pocas personas, el alejarse de Dios en este plano terrenal, en esta vida, no va a ser algo negativo en esta vida nada más. Pero cuando se mueran y su alma llegue a la presencia de Dios, ahí el tema de este episodio les va a quedar bien perfecto. Alejarse de Dios y las consecuencias que atrae esto serán negativas para tu alma. Diciendo ya eso, vamos a empezar a hablar cómo es que se alejan las personas de Dios. En primer lugar, están aquellos que rechazan al Hijo del Hombre. Hay cierta religión que rechaza a Cristo. Lo toman como si fuera un profeta nada más. No lo toman en serio. Entonces, dijo Jesucristo bien claro en uno de sus evangelios que el que cree en el Hijo del Hombre tiene la chance de salvarse. Y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Entonces, aquellas personas que se niegan a creer en Él, pues yo lo siento mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Para eso, yo les voy a traer el primer pasaje bíblico y está en Juan 3:36. Vamos a traer nuestra Biblia. Y dice así, el que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Así se empiezan a alejar de Dios, el no creer en Él. La otra forma de alejarse de Dios va a ser cuando ustedes lleguen a la presencia, su alma, y se den cuenta que ya las puertas se cerraron en el último día de la humanidad, cuando todos seamos resucitados, como lo comprobé bíblicamente en el primer episodio. Lleguemos a ese día y estemos ahí afuera, y cuando las puertas del cielo se cierren y si nos quedamos afuera, ahí vamos a comprobar que estuvimos en cierta parte o en su totalidad fuera de las cosas de Dios. Y entonces yo les voy a traer este otro pasaje de Lucas 13:22 en adelante. Muy bien. Hermanas y hermanos, les anuncio la buena noticia de Jesucristo.
según San Lucas, del capítulo 13, versículo 22 en adelante. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Angosta quiere decir esa puerta pequeñita donde apenas cabe de uno por uno. Y luego siguió diciéndoles: porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si ustedes les ha tocado estar afuera cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y gritarán: Señor, ábrenos. Pero yo les voy a contestar: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: nosotros hemos comido y bebido contigo. ¿Qué quiere decir eso cuando ellos les dicen: nosotros hemos comido y bebido contigo? No estamos hablando aquí de las personas que fueron testigos durante Jesucristo y comieron con él, no. Aquí literalmente está diciendo en todas las generaciones que vinieron después de Jesucristo, los que comieron y bebieron con él. ¿A qué se refiere que comieron y bebieron con él? Esto se está refiriendo a la última cena de Jesucristo, que fue la última noche antes de ser entregado a los soldados romanos, donde consagró el pan y el vino como su sangre y su cuerpo para la remisión de la humanidad, o sea, de sus pecados. Y les ordenó y les dijo: hagan esto en memoria mía. O sea, aquel que no esté haciendo esto, adquiriendo este sacramento que él instituyó para la salvación, está perdido. Váyanle pensando bien, métanse a cursos bíblicos, porque la sorpresa va a ser muy grande para muchos. La puerta se va a cerrar y van a quedar: ¿por qué yo? Entonces pongan atención a lo que se está haciendo o a lo que están haciendo. Y luego siguió diciendo: y tú has enseñado en nuestras plazas. Les está diciendo ahí el Señor ese que Él está enseñando en las plazas. O sea, se refiere a aquellas personas que Dios eligió como instrumentos para llevar y predicar el evangelio de su Hijo, que son los que enseñan en las plazas. Los pastores, los sacerdotes o los líderes de otras religiones, ¿verdad? De eso está hablando aquí. Y luego dice: pero Él les dirá de nuevo: no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí, hacedores del mal. Porque habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes en cambio serán echados afuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur vendrán a sentarse a la mesa del reino de Dios. Bien clarito está diciendo ahí que muchos van a tocar la puerta y se van a quedar afuera porque no hicieron las cosas como se tenían que haber hecho. No siguieron a Jesús solamente en cierta parte y en cierta no. No se puede hacer eso. No basta solo con creer en Jesús. Hay que obedecerlo como lo especifica Mateo 7:21. Les anuncio la noticia de Jesucristo según San Mateo, del capítulo 7, versículo 21 en adelante. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Ven? Entonces, si tú no haces la voluntad de su Padre, no vas a entrar. Y siguió diciendo, dice: aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca los conocí. Aléjense ustedes que hacen el mal. Muy parecido al evangelio anterior, ¿correcto? Entonces ahí les está diciendo que no solamente basta con creer, sino obedecer. Porque muchos creen. Al rato yo les voy a traer, casi estoy llegando ahí, las 3 categorías de las personas de su fe. Entonces hay que obedecer. Si crees, tienes que obedecer. ¿Cuáles son esos 3 tipos de creyentes? Yo les voy a mostrar aquí. Pueden ustedes ir a un diccionario escolar académico o un diccionario bíblico. Creyente, hay 2 tipos de creyente. Uno, el que obedece, o sea, trata de obedecer. Tarde o temprano va a caer en pecado, es normal, eso se justifica. Y eso es creer. Creer es obedecer. Porque si tú crees a Jesucristo es porque le estás obedeciendo y crees todo lo que Él dijo mientras su estancia en este mundo. Hay otros que creen pero no lo obedecen. No se puede hacer así. O crees o no crees. Hay otros que se les llama agnósticos. Estos no aceptan ni rechazan la existencia de Dios. No se quieren declarar ateos, tampoco creyentes. Están como
el medio. No saben qué hacer. Y a eso es a lo que Jesucristo les llama tibios, ni calientes ni frío. Y en uno de sus 4 evangelios Jesucristo dijo bien claro y aclaró que a los tibios los va a escupir de su boca. Ramón, ¿en qué pasaje está eso? Vayan y léanse los 4 evangelios. De esa forma aprenden más. Acuérdense que no todo el tiempo les voy a dar los pasajes bíblicos. Solamente les voy a decir, léanse todo el capítulo o léanse todo el evangelio y así aprenden más cosas. Porque luego las personas solamente aprendieron una cosa y ya nunca más quisieron aprender. Es mejor a veces así para que vayan enseñándose en cómo funcionan las cosas de Dios. Y el otro es los ateos. Los ateos son aquellas personas que no creen en Dios. No creen en nada divino, en ninguna religión, en ninguna filosofía. Yo tengo que traer mi propio testimonio de parte de mi padre, que él falleció hace muchos años, falleció a los 80 años. Él me contó 2 o 3 veces que él pues solamente creía en su tarola. La tarola es un instrumento que es parte de la batería musical. Él tocaba varios instrumentos musicales, fue músico toda su vida. Pero él a mí me contó una vez así, que él creía solamente en lo que le daba de comer. Sin embargo, 2 años antes de morir él, decidió casarse con mi mamá por la Iglesia Católica y se casaron. Y tengo bien entendido yo que para poder contraer matrimonio en esta religión tienes que haber pedido perdón con anterioridad, te tenías que haber confesado y luego comulgado y ya te puedes casar. Tienes que llegar al matrimonio limpio, ¿verdad? Entonces yo espero y que mi padre haya hecho eso, ¿verdad? De haberse arrepentido de verdad, de corazón. No solamente porque a lo mejor mi mamá se lo exigía. Para arreglarse y para arrimarse a Dios hay que irse con una voluntad, pero con un corazón contrito, arrepentido de los pecados que has hecho hacia ofensa de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque mi padre, pues desafortunadamente, él vivió varias décadas con mi madre cometiendo 2 pecados, ¿verdad? Adulterio y fornicación. Porque él anteriormente había estado casado con otra persona por la Iglesia Católica también. No entiendo yo por qué mi padre, tal vez él se convirtió ateo después o toda la vida fue ateo. No lo sé no sé cuál fue su teoría de él. Pero cuando él se casa con mi mamá ya estaba legalmente por la iglesia listo para casarse, porque en el libro del Génesis ahí está bien claro que Dios prohíbe a cualquier persona que se vaya y se arrojole con otra cuando ya estaba casado con otra persona. No puedes tú solamente decir, ya sabes qué, no me gustas, estás bien gorda, ya me voy a buscar otra mejor, que tenga un físico mejor, ahí nos vemos. No se puede hacer eso. En el libro del Génesis te afirma y te aclara que la única forma de volverte a casar con alguien por la ley de Dios es cuando una persona queda viuda. Y lo tienes que hacer conforme al Señor. Ahí está bien especificado. No les voy a dar los pasajes bíblicos porque este episodio no se trata del matrimonio. Voy a hacer uno del matrimonio para poner todos estos pasajes. Entonces, esa es lo que todo sucedió. Esta es una de las cosas de cómo tú te alejas de Dios, cometiendo pecados, abrazando toda tu vida pecados. Te alejas de Dios. Eso es para que ustedes tomen conciencia. ¿Cuáles son otras maneras de alejarse de Dios? Bueno, con las actitudes que las personas muestran ante la sociedad. Yo, que siendo una persona que ya tiene varios años de conversión y he profundizado mucho en estudios bíblicos, teológicos, ministeriales y pastorales, y he estado en retiros y he servido retiros y he andado acá, para allá y para arriba y para todos lados, entonces tú te adientras y te llenas y el mismo Espíritu Santo te manda esa sabiduría, ese don de entendimiento y de visión para poder detectar, porque la palabra de Dios, la Biblia, te enseña cómo Dios te va a juzgar. Ha habido personas que vienen y me dicen, ¿y tú qué? Tú no eres el que me va a juzgar, solamente Dios. Cuando a mí me dicen eso, inmediatamente veo, en silencio digo, pobre persona. Si yo soy ingenuo, inocente, pues esta persona está pues más inocente. Porque ¿para qué se va a esperar a que llegue la presencia de Dios para ver qué le va a decir Dios? Piensa que llegando ahí con su cara de arrepentida ya, vente al cielo. No, no se trata así. No es así. La Biblia te enseña cómo Dios te va a juzgar. Entonces, yo voy a traer de mi propia persona un testimonio de un lugar donde yo estaba trabajando hace poquito. Era un lugar donde hacen bordados, ponen logotipos en cachuchas, en camisas, en playeras, en chamarras, en bolsas de deporte, mochilas y todo eso. Y ese lugar estaba ahí en la ciudad de Houston. Está en la ciudad de Houston, donde están unas vías del tren, le das vuelta y ahí entras y ahí es esa empresa. No voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Ahí trabajaban más o menos 100 personas, pero en el departamento que yo estaba eran como 60 o más bien 50 más otros que estaban en la administración, diseño y envío y recibido y todo eso. Cada vez que yo entraba a ese lugar, a mí me daba
coraje, sentimiento, a veces quería llorar, de vez en cuando le decía a Dios en silencio, perdona a tu pueblo. Era una devastación terrible y ausencia de Dios lo que yo miraba en la mayoría de estos ex compañeros de trabajo. Tú, cuando ya tienes todo este conocimiento, luego se da cuenta uno de quién está muy lejos de Dios. Con tan solo mirar cómo se visten, ahí ya te estás dando cuenta. Con tan solo saber qué tipo de música escuchan, ahí ya te das cuenta. El tipo de videos que van y miran. El tipo de vocabulario que tienen las personas. Las respuestas que te dan. Por ejemplo, yo ahí estaba haciendo preguntas acerca del aborto y todo eso. Y todas a las que yo le pregunté acerca de este tema, fallaron. Lejos de Dios. No, ¿y cómo voy a tener 50 hijos? ¿Y cómo los voy a mantener? Pues entonces vete en contra de Dios. Aviéntate a estudiar las Sagradas Escrituras para que aprendas cómo te reconcilias con Dios y así no estés pecando. No, la gente prefiere ser floja, no saber de Dios y pretende que Dios va a decir, te comprendo, la vida está muy dura, no tenías trabajo, eras soltera, no hay problema, que mi palabra sea burlada, no vale. ¿En qué cabeza les cabe a ustedes que Dios va a dejar su palabra por los suelos nomás por ti? Jamás, olvídate, lo que escribió Dios es eterno, te guste o no. Y si no te acoplas a lo que está en la Sagrada Escritura, vas a quedar fuera del reino de Dios, entiendan eso. Con tan solo una palabra en la cual tú estés en desacuerdo, una frase, un pasaje, no la haces para estar en el reino de Dios. En este lugar también había muchas personas de caracteres muy insignificantes, con un carácter de anarquía. Yo estuve 6 veces en la oficina, a mí se me llevaron, de esas 6 veces, 4 veces me llevaron con la intención de correrme. A la cuarta sí lo hicieron, pero fue porque yo un domingo antes, cuando estaba en el templo, le pedí a Dios, por favor, sácame de aquí, porque yo ahí no tengo nada que hacer. Tú bien dijiste, lleguen, den el mensaje, denuncien lo malo y anuncien la salvación, cómo pueden reparar eso. Y si ellos captaron el mensaje, bienvenidos. Y si no, ustedes tienen que seguir adelante. Entonces, nosotros no podemos estar a cada rato diciéndole a la persona, conviértete, conviértete. No podemos hacer eso. Es voluntad, es mensaje y ya. Entonces, ya no tenía yo que hacer nada de ahí. En menos de 48 horas, Dios responde mi petición. Usa a mis propios compañeros de trabajo y a los supervisores y al manager para cumplir y llenar mi petición. Y quedé fuera. En la tercera vez, antes de esa cuarta vez, la supervisora me lleva a la oficina. Con ese carácter de anarquía que tenía, pobre señora, yo la perdono. De hecho, cuando yo llegué a ese trabajo un día antes, a mí Dios me revela, prepárate porque se te viene una tormenta. Y yo estando en el templo se me hizo esa revelación y ahí mismo le dije a Dios, en este momento, mi santísimo Dios, yo los perdono. Y también te pido a ti que los perdones. Yo los perdoné antes de que yo llegara a conocerlos. A los adversarios de Dios y a mis contrincantes, por decirlo así. Entonces, me lleva a la oficina esta señora con unos argumentos, nada que tiene que ver, nada. Yo nomás me acuerdo cuando antes de mi conversión, yo era bien duro con las empresas. 3 veces he estado en corte, todas las he ganado. Entonces, y ahora que tengo al Dios Todopoderoso a mi lado, imagínense, sería una devastación. Yo nomás dije entre mí, si los tuviera en corte a estos 3, los acabaría así en un segundo. Porque la señora esta, con tanta inteligencia que tenía, va y me acusa de que la producción está baja sin tener los fundamentos para probar a la pobrecita señora. Sin embargo, yo ahí les probé que estaba equivocada a la pobre señora esa. Varias veces les probé que esa señora estaba equivocada en su teoría. Pero hay personas muy anarquistas que no les gusta que otros vengan y les digan que están equivocados. ¿Por qué? Porque les falta amor. Y algo que no tiene amor no entra al cielo. ¿Cómo podían pretender estas personas, incluyendo en asociamiento con una gringa que estaba ahí, que es la patrona del bordado, y un gabacho, o sea, gringo, que es el manager de esa compañía, y la supervisora que es hispana? Todos tenían un complot contra mí, queriéndome decir que yo no estaba haciendo el trabajo, que la producción no salía. Pues claro, no sale por este motivo, por otro, y les comprobé con hechos. Con hechos les comprobé eso. Ellos pretendían que yo tenía que trabajar más. Hasta la señora vino y me dijo, se atrevió a decirme, fulano de tal hizo lo doble. El mismo tiempo que tú hiciste, él también, pero él hizo lo doble. Con eso me doy cuenta, ay, pobre señora, tiene tantos demonios encima y ni siquiera se da cuenta. ¿Cómo se le ocurre que yo, siendo un siervo de Dios, voy a venir a una empresa a idealizar a una persona? La Biblia prohíbe
que tengas ídolos y yo idealizar a alguien me convierte en un traidor hacia las cosas de Dios. Pobre señora, está muy lejos de entrar al reino de Dios. Querer oprimir al ser humano, oprimir quiere decir privarlo de sus capacidades. Querer hacer a los seres humanos ir más allá de sus capacidades físicas es una violación de los derechos humanos bajo casi todas las constituciones de los países democráticos. Como se lo digo yo ahorita como periodista que soy, porque estudié el periodismo y estudié leyes. Es violación a los derechos humanos lo que esta señora estaba queriendo hacer, pero la muy ingenua, inocente, que tal vez nunca fue a la escuela, se atreve a decir y a proponer y a querer forzar a las personas a trabajar como si fueran esclavos. Mientras ellos me estaban acusando, yo estaba rezándole al Espíritu Santo. Mándales un poco de cerebro, qué bárbaro. ¿Te das cuenta que esas actitudes luego están lejos de Dios? Nada que ver, nada que ver. Se pusieron a decir, bueno, si la máquina está dándote problemas, Ramón, reza para que la máquina funcione. No, hombre, yo les contesté, la máquina necesita un mecánico, no rezos. Más bien voy a rezar por la conversión de ustedes tres. Y los apunté a los tres así. ¿Vale? Ahí sí, esas oraciones y rezos sí convienen. ¿Cómo le voy a rezar a una máquina? No estoy loco. Era una devastación total. Y en muchos aspectos, ahí en ese lugar me enseñó a mí cómo la gente estaba lejos de Dios. Había personas ahí que ni siquiera estaban bautizadas. Y yo las invito al bautismo, lo rechazan. Rechazan lo más importante y lo más sagrado, que es la unción del Espíritu Santo. Precisamente el siguiente episodio se va a tratar la importancia del bautismo. Y en ese episodio yo les voy a enseñar y a mostrar bíblicamente cuánto es de importante el estar bautizado. Y les voy a mostrar cuál es el grupo más vulnerable a los demonios que viven en este mundo y a Satanás. Todo esto conlleva a que estas personas con ese carácter tenían muchos vacíos de amor. ¿Por qué? Porque esos vacíos de amor no tienen nada que ver con el amor de Dios, porque en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, se dice bien claro que Dios es amor. Y si tú no tienes amor y tienes ese carácter de oprimir a los demás, como lo pretendían estos tres, este trío, pues nada que ver para entrar al reino de Dios, nada. No vas a ir a la presencia de Dios. Ay, es que era parte de mi trabajo, tenía que comer. Y Dios te va a responder, ¿sabes cómo? Ve y dile a tu patrón que te compre un boleto al cielo. Ve. ¿Hacia acaso le va a alcanzar toda la fortuna que hizo? Ni siquiera juntando todo el dinero de todos los seres humanos y las riquezas y las casas y todos los bienes que tengan todos los seres humanos le alcanza ni la milésima parte para que compres un boleto al reino de Dios. El reino de Dios no le llega, no, nadie le llegamos al precio, entiendan eso. No quiero ser yo grosero, pero tengo que decir la verdad para ver si así las personas sientan cabeza y se den cuenta de cómo las cosas tienen que ser. Pero a la gente no se le puede hablar solamente con amor. Si tú no les dices en lo que están mal, nunca van a aprender y van a seguir así. Entonces de nada va a servir tu misión. Llevar el evangelio no va a servir de nada si tú no agarras al toro por los cuernos. Que se enojen, no importa. ¿Hacia acaso Jesucristo se anduvo por las ramas? No. ¿Cuántas veces no le dijo de cosas a la gente? Les dijo sus verdades, él y su primo. Entonces, pues eso tiene que ser así, ¿verdad? Fíjense, hasta con una mala cara que le eches a alguien, con eso ya quedas destituida del reino de Dios. O una sonrisa hipócrita. El no perdonar al prójimo, como lo menciona ahí el Mateo 6, 14 y 15, ¿verdad? Tienes que perdonar para ser perdonado. El que no perdona a su prójimo, Dios no lo va a perdonar. Entonces, también, ¿cómo podemos saber si estamos cerca de Dios o lejos o cómo? Para eso yo les voy a traer un pasaje que para mí es importante. Primera de Corintios, muy bien. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Y dice así: ¿no saben acaso que los injustos... Miren, pongan mucha atención, ¿ok? Porque este pasaje está hablando de muchos caracteres, de costumbres que tienen los seres humanos. Y aquí está mencionando la palabra de Dios que estas personas con estas características serán expulsadas o más bien nunca podrán entrar al reino de Dios. Así que pongan atención, dejen de hacer lo que están haciendo y pongan atención a este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas,
ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los modones, los comodones. Comodones quiere decir aquellos que en cierta parte no les gusta matarse en nada. Le gusta siempre estar cómodo y hasta vivir de los demás, a costilla de los demás. Y luego sigue diciendo, ni los ladrones entrarán en el reino de Dios, ni los que tienen mucha riqueza, porque hay que tratar de regalar y compartir lo que tienes. Y luego sigue diciendo, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Ahí está. Apenas les acabo de decir a esas personas que se querían aprovechar de mí tratándome como si fuera un esclavo. Yo los rechacé, yo no les hice caso. Bien clarito está ese pasaje. Esos son unas categorías, unos caracteres que tú no vas a entrar al reino de Dios si tienes todo esto. Así que ponte abusado y pon atención a lo que estás aprendiendo. Todo este tipo de caracteres, de ser borracho, de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, te aleja de Dios. Nada que ver, nada que ver de que vayas a recibir gracia. Ahora vamos a ver la palabra avaro. Avaro quiere decir avaricia. Avaricia quiere decir el gusto de hacerte rico y no compartir, como lo decía antes. Y para eso vamos a traer la historia de un joven rico que está mencionada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, del 16 al 24. Y dice así: un hombre joven se acercó y le dijo a Jesús: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. O sea, Dios es el único bueno, le contestó Jesús. Pero si quieres entrar a la vida eterna, cumple los mandamientos. El joven dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: pues bien, son no matar, no cometer adulterio, no hurtar, o sea, no robar, no levantar falsos testimonios, honrar a tu padre y a tu madre y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces el joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Y Jesús le responde: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme. ¿Y qué creen que hizo el muchacho? Cuando el joven oyó, dice la palabra, cuando el joven escuchó esto, se marchó triste porque era grande su riqueza. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico no podrá entrar fácilmente al reino de Dios. Les aseguro que va a ser más fácil para que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús sabe que la mayoría de los ricos tienen avaricia y ese carácter es negativo hacia Dios. No puedes tú tener tienes que entrar santo, entiendan, santidad, pureza, no con maniobras. ¿Entienden eso? Muy bien, entonces, ¿por qué todo esto sucede a las personas? ¿Por qué tienen estos caracteres? Que se van en contra de Dios, que son borrachos, adúlteros. ¿Por qué? Porque el demonio tiene muchas influencias y yo les voy a comprobar aquí bíblicamente. Aquel demonio, aquel ángel bello que fue expulsado junto con la tercera parte de los ángeles que él convenció, ahora son los demonios. Y fácilmente ellos, como tienen mucho poder, 10,000 veces más inteligencia que nosotros, fácilmente se meten en nuestro espíritu, cuerpo y alma y gobiernan nuestra lengua, nuestra mente y nos hacen decir cosas que nosotros nos sentimos bien y no es así. Aquí se los voy a comprobar todo lo que yo les estoy diciendo. Alejarse de Dios también incluye lo siguiente. Por ejemplo, el diablo y los demonios tienen mucha influencia sobre la humanidad, ¿correcto? En las mismas escrituras lo declaran. En el 1 de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el control del maligno, dice ese pasaje. En el episodio anterior les comprobé que esos ángeles expulsados del cielo son los demonios y ahora tienen manipulación sobre nosotros. Y aquí se lo estoy volviendo a mostrar. Les estoy añadiendo más pruebas de lo que había dicho. Y esto es bíblicamente, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Otra forma de estar muy alejados de Dios es entrar en ocultismo. Ir con los adivinos, con los astrólogos, con los que leen las cartas, que el tarot y que el caracol y que la taza del café y que no sé qué y todas esas cosas. Ese tipo de cosas son abominaciones hacia las cosas de Dios y lo pueden encontrar eso en Deuteronomios capítulo 18. Léanse todo el capítulo y ahí va a estar todo esto, que no se puede estar yendo a estas personas. Eso son cosas del diablo. Ahí lo está declarando este pasaje que les acabo de dar. También
¿Quiénes son los que se alejan de Dios? Aquellos que consumen drogas o se dejan hipnotizar con prácticas de meditación y todo eso. O sea, no está bien eso. ¿Dónde dice Ramón eso? Lucas, capítulo 11, del 24 en adelante. Lean ese pasaje. Incluyendo, hay religiones que la verdad engañan al pobre que va ahí sin saber y los obligan a no obedecer a Dios. Hay religiones falsas que los obligan a no obedecer a Dios, como lo está marcando aquí 1 Corintios 10:20. La Biblia dice que esas falsedades son enseñanzas del demonio. También testificado en 1 Timoteo 4:1, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes. Ni tampoco se vale tener una posición, o más bien posesión demoníaca. En las escrituras se mencionan casos de personas que estaban poseídas por malos espíritus. Lo vimos cuando vino Jesús, que le sacaba demonios a las personas. Entonces, ese tipo de cosas no son gratas a Dios. ¿Por qué? Porque abren las puertas, se alejan de Dios las personas. No están en una cercanía con Dios, ¿verdad? No lo están. Han sido engañados. Yo les voy a traer un pasaje bíblico aquí muy importante, ¿ok? Y este es el pasaje bíblico más importante de este episodio. Les voy a dar la respuesta yo. Acuérdense que fuimos enviados los misioneros que decidimos hacer estas obras hacia Dios a denunciar, pero también a anunciar la salvación. Y aquí yo les voy a anunciar la salvación, cómo podemos regresar a Dios. Ya les estoy diciendo cómo el ser humano se aleja de Dios con todas estas características y debilidades que tiene el ser humano. Pero ¿por qué se alejan de Dios? Por falta de la oración, por falta de tener una comunicación cercana a Dios. Ese es el principal motivo por los cuales se alejan. Y si tú te alejas, el enemigo viene fácilmente y gobierna. Ese vacío de Dios que tienes en tu cuerpo, en tu alma y tu espíritu, el demonio, el diablo lo aprovecha y él lo llena con sus maniobras. Y eso te va a hacer llegar al infierno. Muy bien, quiero que se vayan ustedes al libro de los Efesios. En el capítulo 6, a partir del versículo 10. Y dice así: por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Les acabo de decir que el diablo tiene influencia. Entonces, ¿cómo podemos resistir eso? Aquí nos está diciendo: hay que llenarnos de la fortaleza y de las armas que tiene Dios para que nos ayude a vencer al enemigo. Ahorita voy a mencionar esas armas. Y luego dice: pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Ya les mencioné que los demonios, los ángeles que fueron expulsados, fueron echados acá. Y ellos ahora andan aquí. Ahora ellos gobiernan la tierra. Aquí se los estoy mostrando bíblicamente ya. Y ese mundo de arriba que mencionó aquí, acuérdense que en el episodio anterior mencioné que hay 3 cielos. En el medio, en el cielo del medio es donde están los ángeles buenos y los ángeles malos en una batalla. Cada vez que tú rezas, estos ángeles malos pueden detener esos rezos para que no lleguen a Dios. Y por eso los ángeles buenos ahí están para ayudar a estos rezos que sí lleguen. Y entonces hay una batalla entre el bien y el mal ahí en ese lugar, en ese mundo mencionado acá. Y luego sigue diciendo aquí en este libro de los Efesios, capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Luego dice: por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la valentía de todas las armas de Dios. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de paz. También se nos está diciendo aquí que hay que aprender la palabra de Dios para luego propagarla también nosotros. Y luego sigue diciendo: tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, ahí te va a enseñar Dios cómo Él desea que tú seas. Y si tú sigues todo lo que dice la Biblia, ese conocimiento te llena de armadura. Esa es la armadura, ese es el escudo. Cuando el demonio o los demonios te vean que tienes ese escudo, se alejan. No, este está muy santo, está muy persinado. Se empiezan a alejar, se les hace difícil. Y luego sigue diciendo, fíjense bien, pongan atención, porque esto es lo más importante para poder estar cerca de Dios. Vivan orando.
O sea, rezando, en oración, en comunicación con Él y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Aquí también está diciendo que podemos interceder ante los santos que conocemos. Hay santos que se han convertido santos o que los han nombrado santos. Ellos, aquí dice la palabra de Dios que hay santos que pueden interceder por nosotros ante Dios, o sea, ante su Hijo, ¿verdad? Para aquellos que luego dicen, ay, que por qué le rezas al santo y que no sé qué. Lea la Biblia, mijo, léala y instrúyase para que no ande haciendo preguntas que van fuera de lo normal o fuera de lo que realmente no existe, ¿ok? Entonces, ya les comprobé aquí. ¿Por qué se alejan de Dios las personas? Porque no tienen una comunicación con Dios, no saben de su palabra y por eso hacen todas estas cosas que yo ya he mencionado en este episodio. ¿Y Dios es culpable? No, tú, porque tú le pones más tiempo a tu trabajo, consideras que el trabajo es tu Dios, o que tu carro es tu Dios, o que tus hijos son tus dioses. Él no tiene la culpa. Así que pónganse a empezar a trabajar para que no vayan a tener una sorpresa en el último día. Aprendan cuáles son los designios y las estrategias del diablo para fin de no caer en sus trampas. Esto lo dice en 2 Corintios 2:11. Una vez se los digo, aprendan cuáles son los designios y las estrategias del diablo para que ustedes puedan conocer cuáles son las trampas del diablo. Ahí en este pasaje bíblico les va a enseñar eso. Y pues también, como les decía, también cuando tú empiezas a ver revistas que hablan o tienen contenido que no va nada con Dios, por ejemplo, contenido sexual, grabaciones musicales que dicen malas palabras, majadería o hablan de sexo, ¿verdad? O hasta un póster satánico. Todo eso es una materia y el diablo se aprovecha. Ay, lo quiero. Como que le gustan las cosas mías. Entonces, hay que irse alejando de todo eso para poder tener una salvación perfecta, damas y compañeros. ¿Ok? Aquí en este episodio yo ya les mostré qué es lo que está sucediendo. Espero ya hayan entendido el mensaje. Ya saben que si te alejas de Dios, va a haber consecuencias el día del juicio. Cuando llegues a la presencia de Dios, ya no vas a tener oportunidad de pedir perdón. Se acabó. Se acabó. Aquellas personas que se alejan de Dios son las que no tienen una relación con Él. No oran, no rezan, nada. Nomás creen, pero hasta ahí. Con eso no te basta. Entren a aprender las cosas de Dios. Y si no estás bautizado, bautízate. Porque tú, aquellos no bautizados, son los más vulnerables a Satanás. Y te lo estoy empezando a comprobar desde este episodio y en el siguiente, que es específicamente el tema, la importancia del bautismo, el cual este sector es el más vulnerable para las cosas del demonio. Ahorita a lo mejor tú eres una de ellas o uno de ellos, está loco. Claro que el demonio es el que está controlando tu lengua, mija, hijo, el demonio. Pero ¿es culpa tuya? Sí, porque no quieres venir a Dios, ¿ok? Vas a negar. El trabajo del demonio es controlar tu lengua y decir y negar. ¿Qué demonios? Yo no creo en los demonios. ¿Qué demonio ni qué 8 cuartos? Usted está mintiendo. Yo no voy a andar perdiendo mi tiempo. No. Si algún día entraras en conversión, ahí te vas a dar cuenta. Ese mentado loco Ramón tenía razón. Yo les agradezco a todos ustedes por haber estado en este episodio. Que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo les mande mucha sabiduría en sus corazones, pero sobre todo yo te pido en esta última parte de este episodio, mi santísimo Dios, especialmente en ese trabajo que yo tenía antes de este lugar de bordado, haz bajar la llama y el fuego del Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo haga quemar las cosas que no le pertenecen a Dios para que estas personas entren en conversión. Te lo pido de la manera más humilde, en el nombre bendito y sagrado de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.